Buenas tardes, compañeros, tutor. Me llamo José Albeiro León Henao, estudiante de Administración en Salud en CDA Medellín. Estoy en el curso número 151009A363, grupo 125, y en este momento vamos a empezar la presentación correspondiente a la unidad número 2, donde hablaremos de biomoléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Un tema bastante interesante, espero que entiendan el breve resumen que he hecho y si alguna sugerencia les quedo altamente agradecido. Biomoléculas. En la unidad 1 vimos introducción, seres vivos y vimos la célula. Ahí hablamos de estructura de la célula, sus partes, sus formas, sus características. Y entre sus componentes tenemos las biomoléculas, que hacen parte de la célula y que tienen su función específica. Las principales son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Ahí vemos en la figura que tenemos una célula y su estructura. Tenemos ácidos nucleicos, tenemos vitaminas, tenemos proteínas, tenemos glucosídicos, en fin, la célula tiene infinidad de partes que hablar y especificar de cada una sería muy largo, pero en este caso, como ya dijimos antes, vamos a hablar de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos, también llamados sacáridos o azúcares. Como su nombre lo indica, es donde vamos a encontrar el azúcar de la célula, por decirlo así. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Su función es fuente de energía, material estructural. Monosacáridos son pequeñas moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, clasificados en dos grupos, aldosa y cetosa, azúcares simples que contienen entre 3 y 10 carbonos. El monosacárido más sobresaliente es la glucosa, fuente de energía de la célula. En estos dos grupos encontramos hexosas, lactosas, manosa, galactosa y tal vez una importante ahí, que es la fructosa, que es la más dulce de todas, encontrada en productos como la miel y frutos maduros, entre otros. Se clasifican estos dos grupos de acuerdo donde se encuentra el grupo carbonilo. En la figura que vemos encontramos una que dice aldosa. Su grupo carbonilo está en la parte superior, en el extremo, y se diferencia de la cetosa porque su grupo carbonilo se encuentra en la mitad. De estas dos formas clasificamos estos dos grupos. Disacáridos. Es conocido como la unión de dos monosacáridos. A este enlace se le denomina glucósido, el cual se forma cuando cada monosacárido aporta moléculas de oxígeno y de hidrógeno, formando una molécula de agua. Y si se hace un rompimiento de este enlace glucosídico, se denomina hidrólisis. Aquí en la figura se especifica. En la primera figura encontramos la unión y una flechita azul donde dice que es el enlace glucosídico. Al unir lo que es la glucosa y la fructosa, damos como resultado una sacarosa. Estos dos enlaces pueden ser alfa o beta y se forman dos grupos, unos llamados reductores y los otros no reductores. Entre los reductores tenemos la maltosa, la lactosa, la celuliosa. Se llaman así porque pueden seguir creciendo
hasta llegar a ser disacáridos, tetrasacáridos en varios grupos. Y los no reductores son la sacarosa, la isomaltosa. Estos quedan como están, o sea, no crecen, por eso se les dice no reductores. Los oligosacáridos. Oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión de 3 a 10 monosacáridos y pueden ser lineales o ramificados mediante enlaces de tipo glucosídeo. Y los polisacáridos, su mismo nombre lo indica, están formados por la unión de muchos monosacáridos, de 11 a miles. Su función biológica son estructurales con enlaces alfa y beta. Como lo vemos en la figura, ahí pueden ser lineales o pueden ser ramificados. Los enlaces alfa se caracterizan por ser en especie de U y los beta en una especie de N. En la parte de arriba vemos como un monosacárido más un monosacárido nos da igual a una molécula de agua. Ahora ya pasemos a hablar de los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y un poco de oxígeno. Pueden contener fósforo, nitrógeno y azúcar. Sus funciones es reserva de energía, estructural, reguladora, transportadora, biocatalizadora y térmica. Como vemos, la encontramos en varios tipos de alimentos, como el huevo, la carne. Aquí vamos a empezar a hablar de lo que es las grasas buenas y aquellas grasas malas, las que encontramos de origen vegetal y las que encontramos de origen animal. Más adelante especificaremos de qué se trata de esto. Característica de los lípidos: no se disuelven en agua. Típico que nos enseñaron desde la escuela, desde pequeños. Un vaso de agua, le coloca una gota de aceite, nunca se va a juntar, siempre va a estar por encima del agua. O sea que eso lo entendemos fácil. Pero sí se van a disolver en químicos orgánicos como el benceno, el cloroformo, el acetona. Son compuestos menos densos que el agua y son untuosos al tacto. Cuando dicen untuosos al tacto es que si usted los toca se siente grasosito, o sea que es la grasa. Los lípidos van a constar de una cabeza hidrofílica, donde van a un grupo carboxilo que le permite interactuar con moléculas de agua, carbohidratos o proteínas. Tienen cola hidrofílica y hidrocarbonada, así como lo ven en la figura. Tienen una cabecita y una colita. Los lípidos, como ya lo venimos especificando, son las grasas y nunca van a ser más densos, o sea, van a ser más livianos en algunos casos. Se van a disolver, como ya lo explicamos, con algunos químicos. Estructura y clasificación de los lípidos. Están compuestos por glicerol y ácidos grasos libres, los cuales generan triglicéridos. O sea, estamos hablando de que forman triglicéridos. Los triglicéridos ya los conocemos mucho en el ambiente médico. Algunos les preocupan, otros no, otros saben manejarlos, otros toman medicamentos. Ahí vamos a ir encontrándole la forma de esto. Se clasifican en dos grupos: los saponificables y los insaponificables. Entre los saponificables, que a su vez
se dividen en simples y compuestos. Encontramos entre los simples los aciglicéridos, las ceras y los compuestos fosfolípidos, los glucolípidos y los lipoproteínas. En los isaconificables tenemos los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Bueno, y aquí tenemos otro tipo de grasas, también de las que escuchamos hablar, que son las ácidos grasos saturadas y los ácidos grasos insaturados. Entre los ácidos grasos saturados tenemos carbonos saturados con enlace sencillo, estructurados, reflexibles, sólidos a temperatura ambiente y elevados puntos de fusión. Ejemplo, tenemos el ácido esteático y el ácido palmítico. Y entre los ácidos grasos insaturados son de doble enlace carbonilo. Su estructura es rígida, es un líquido aceitoso a temperatura ambiente, tiene bajo punto de infusión y tiene dos grupos, el monoinsaturados con un solo doble enlace y los polisaturados con dos o más dobles enlaces. Las grasas saturadas las encontramos de origen animal, es la que decimos que es la grasa mala, la que encontramos en los animales, que en exceso podrían producir enfermedades cardiovasculares. Hay que tener un poco de cuidado con el consumo de las grasas saturadas. Y las grasas insaturadas son las de origen vegetal, son las que encontramos en los vegetales, aceite de girasol, etc. El esteroides y colesterol. El esterol, formado de 8 o más átomos de carbono, son formadores de colesterol, los cuales tienen dos grupos muy importantes, el colesterol HDL y el LDL, y se producen en hígado. Eso es lo que ahorita hablábamos. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. En lo anterior decíamos que las grasas saturadas tenían el colesterol malo y que las grasas insaturadas tenían el colesterol bueno. En este caso aquí decimos que se forman dos tipos de colesterol, el HDL, que es el bueno, y el LDL, que es el malo. Aquí, como lo vemos en el torrente sanguíneo en la figura, encontramos que el malo se adhiere a las paredes de la arteria o de las venas. Ahí están adheridos y van formando como una estrechez para el paso del torrente sanguíneo. El colesterol bueno trata de barrerlo, ¿sí? Trata de sacarlo, de removerlo, pero en algunos casos, como hay más consumo de el colesterol malo, o sea, de las grasas saturadas, no es suficiente que el colesterol bueno nos ayude a hacer el barrido, y ahí es donde se producen las enfermedades cardiovasculares. Ácidos nucleicos. Están compuestos por carbonos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforos. Están formados por nucleótidos y unidos por enlaces. Y su función principal es la de transporte, almacenamiento de información genética. Aquí es donde encontramos el ADN, lo que estamos hablando en este siglo ya, del ADN. Nucleótido. Es la mínima unidad del ácido nucleico y está formado por un grupo de fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Si el azúcar es pentosa, fuera de la desoxirribosa, pertenece al grupo de DNA. Y si fuera el azúcar, si la azúcar fuera ribosa, pertenece al grupo de ARN. Aquí tenemos la composición del DNA, que es una adenina, tiene tiamina, tiene
citosina y tiene guanina. El ARN tiene adeína, uracilo, citosina y guanina. El DNA mantiene y transmite la información que las células necesitan para sobrevivir y crear descendencia. Y el RNA lee los genes del ADN y hace una copia del mismo. También puede funcionar como una molécula hereditaria. A ver, en la composición del DNA y el ARN resalté en rojo dos componentes, y es la que hace la diferencia entre las dos. Si observamos bien, el DNA y el ARN tienen los mismos componentes excepto los que están en rojo. O sea, el que está en rojo en el DNA no está en el ARN, y el que está en rojo en el ARN no está en el DNA. Esa es la diferencia que tienen estas dos. Vemos las diferencias y las características en cada una de estas. El ADN o el DNA vemos que es helicoidal, bicaterial, tiene dos cadenas, una que sube y otra que baja, es antiparalela, es diferente. Bien. Y el ARN no tiene doble cadena, es una sola cadena, o sea, es monocateriana. Y como ya lo dijimos, estas están formadas por un fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Y estas dos moléculas que están en rojo es la que decimos que no tienen la una. Si ven la diferencia, la figura es específica. Al lado izquierdo tenemos rojo, y si usted ve en la cadena del RNA no tiene ningún componente rojo, y la otra está como color violeta, el cual no lo tiene el DNA. Esa es la gran diferencia que existen entre estas dos moléculas. Proteínas son compuestos por 4 bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y en algunos casos, pero en más mínima cantidad, encontramos fósforo y azúcar, formados por aminoácidos con enlaces peptídicos. Tienen elevado peso molecular. Las proteínas son muy importantes en los seres vivos, en la formación de algunas partes de nuestro cuerpo, como el cabello, uñas, labios, músculos. Es demasiado importante la ingesta de proteínas y muy recomendada. Ahí se encuentra variedad de alimentos, no solamente en la carne, en el huevo, también se encuentra en algunos granos, como la lenteja, los garbanzos, también encontramos proteínas. Funciones de las proteínas, ya lo había mencionado hace un instante. Tiene varias funciones en los seres vivos, entre ellas la formación de cuernos y picos en las aves, los cuernos en los animales como las cabras. En las aves las plumas también es importante. En el ser humano la formación de cabello, de queratina y colágeno. Tienen funciones inmunológicas, tienen funciones hormonales en la formación de insulina, aquellos diabéticos que se aplican insulina, no tanto es por falta de la ingesta de la proteína, sino también por la hormona que produce la insulina tiene alguna deficiencia, pero en aquellos que tienen se le forma la insulina bien, es importante la ingesta de proteínas. Por su forma, las proteínas fibrosas son alargadas, resistentes, insolubles. Ejemplo, la queratina y el colágeno encontrado en la piel
humano, o sea, nuestra piel, el órgano más extenso de nuestro cuerpo, que es la piel, está formado por queratina y colágeno, y esta proteína nos la da la ingesta de estos alimentos. O sea, lo importante que es la ingesta de la proteína, señores. Y ya para concluir, las globulosas estas son solubles en agua, como la hemoglobina, la albúmina y las enzimas. Por su grupo proteico se clasifican en simples y conjugadas. Espero que hayan entendido, entiendan que de pronto esto no es fácil. Por primera vez en mi vida nunca pensé que iba a estar en algo que se subiera en YouTube, porque toca subirlo en YouTube, pero espero que hayan comprendido y muchas gracias. Que tengan una feliz tarde para todos. Y en la última parte de la diapositiva está la bibliografía de donde se sacó la información. Muchas gracias.